Entonces, como les decía, estos tres términos están relacionados porque el uno depende del otro. El criterio son los requisitos que voy a auditar. La evidencia es lo que me soporta a mí un hallazgo. Es decir, la evidencia es el respaldo de los hallazgos. Cuando yo evalúo el cumplimiento de un criterio, voy a tener un hallazgo. Y ese hallazgo se soporta con las evidencias. Para dar un ejemplo, nosotros cuando estamos auditando, no solamente es revisión documental o de registros, sino que nosotros también cuando hacemos un recorrido por una planta de producción, digamos que una planta de producción de alimentos, hay unos requisitos específicos para las empresas que fabrican productos alimenticios. Sabemos que la norma ISO 9001 es genérica, pero la norma ISO 9001 exige que cada empresa cumpla las normas que le aplican. Entonces, las empresas de productos alimenticios tienen unos requisitos muy específicos que son, por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura, las BPM. Hay unos requisitos para guardar la inocuidad de los alimentos. Entonces, yo conozco una empresa de alimentos y, por ejemplo, las operarias tienen que usar tapabocas. Ahora los tapabocas se pusieron de moda por lo que está pasando, ¿verdad? Pero resulta que los tapabocas se usan normalmente para las personas que trabajan en la producción de alimentos, así como ellos tienen que tener unos gorros especiales, etcétera, etcétera. Esos requisitos se vuelven requisitos también para un sistema ISO, aunque en la ISO no aparecen, pero por entonces, al hacer un recorrido por una planta de producción de alimentos, si yo encuentro una persona que debe usar unos implementos de seguridad o de inocuidad específicos y esa persona no los está usando, eso se convierte en un hallazgo. Y por supuesto, podemos levantar una no conformidad. Entonces, el criterio es que la persona debe usar los implementos necesarios para guardar la inocuidad del producto. Ese es el criterio, ese es el requisito. La evidencia es que encontré a la persona sin usar los implementos necesarios. Y el hallazgo es una no conformidad. Es decir, una no conformidad la levanto porque no se cumple un requisito. No conformidad es incumplimiento de un requisito. Entonces, los hallazgos pueden ser no conformidad, conformidad o pueden ser observaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las personas o las partes que intervienen en una auditoría interna son el auditor, el auditado y el cliente. Ahora bien, algunas veces el auditado es el mismo cliente, pero no siempre. Si la persona auditada es la misma que contrata la auditoría, es decir, yo quiero que me auditen y busco una persona para que lleve a cabo esa actividad contratándola. Entonces, para el auditor, esa persona que audita o que va a auditar es el auditado, pero también es un cliente porque esa persona te contrató para que le realices una auditoría. Pero sabemos que hay empresas que su auditoría interna la hacen con personal interno. Hay empresas, otras empresas que son pequeñas o no tienen una persona que pueda realizar la auditoría interna y contratan a alguien externo que les realice la auditoría interna. Eso es posible. Entonces, el auditor es la persona que lleva a cabo la auditoría. El cliente de la auditoría es la persona que solicita la realización de esa auditoría.
Y tenemos también al auditado, que como su nombre lo dice, es la persona que recibe la auditoría. Entonces, algunas veces, como les decía, el cliente de la auditoría es el mismo auditado. Pero hay otras veces que hay un tercero también, o sea, también existe la situación donde un tercero contrata una auditoría para otra persona. Por ejemplo, hay empresas grandes que le exigen a sus contratistas cumplir con unas normas o con unos sistemas de gestión o con unas normas de calidad, porque las normas de calidad no solamente son la ISO 9000, hay muchas normas de calidad que son específicas para cada sector económico. Entonces, hay unas normas de calidad que le aplican al sector agropecuario, hay unas normas de calidad que le aplican a las empresas que prestan servicios logísticos, así como hay normas específicas para el sector de las empresas que fabrican medicinas, por ejemplo. Las normas que le exigen a las empresas que fabrican medicinas a veces coinciden mucho con las empresas que producen alimentos. Por ejemplo, las BPM aplican tanto para empresas de alimentos como para empresas que fabrican medicinas. Entonces, volviendo al caso o al ejemplo que le estaba dando, vamos a poner el ejemplo de Ecopetrol. Ecopetrol puede contratar una auditoría para un cliente o para un proveedor, más bien. Ecopetrol puede contratar a una auditoría para un proveedor. Es decir, él puede decir, bueno, yo te sigo dando contratos a ti si tú cumples con unas normas. Entonces, como a Ecopetrol le interesa saber si ese proveedor cumple con las normas, él mismo contrata la auditoría para un tercero. Entonces, ese es otro ejemplo donde el cliente y el auditado no son la misma persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, las auditorías pueden ser de primera parte, de segunda parte o de tercera parte. Las auditorías de primera parte son las que realiza la propia empresa. Cuando la empresa es grande, por lo general tiene sus propios auditores internos. Son personas que tienen un perfil específico y que conocen muy bien los procesos de la empresa y que están capacitados para eso. La, las auditorías de segunda parte eh, son las que se llevan a cabo por una organización interesada en otra. Ese es el ejemplo que les daba de una empresa grande que contrata una auditoría para un tercero, para un proveedor en este caso, que era el ejemplo que les daba. Y las auditorías de tercera parte son las realizadas por una organización independiente. Entonces, cuando ustedes escuchen que una empresa fue certificada en ISO 9001 por ICONTEC, ese es el caso de una auditoría de tercera parte. Las auditorías de tercera parte son aquellas que son realizadas por una organización independiente y que típicamente son las auditorías de certificación. Entonces, tenemos las auditorías internas realizadas por la propia empresa. Cuando la empresa no tiene la capacidad, puede contratar a alguien que le haga la auditoría interna. Tenemos la segunda parte, las de segunda parte, que son las que en las que un tercero interviene para auditarme, y las auditorías de tercera parte, que son realizadas por un organismo independiente con fines de certificación. Bueno, lo que dice en esta diapositiva es lo mismo que les estaba diciendo en el ejemplo anterior. La norma 19.011 se centra en las auditorías internas. Es decir, si fuéramos a hablar de auditorías externas, digamos que esta norma nos guía mucho porque nos habla sobre los requisitos que hay que cumplir en una auditoría. Sin embargo, los organismos como ICONTEC, SGS, Bureau Veritas, ellos tienen una norma específica para las auditorías externas. Puesto las auditorías externas, pues son más, digamos que tienen un fin específico y por eso tienen su propia norma.
Las auditorías pretenden evaluar el grado de adecuación, es decir, ellas evalúan qué tanto nosotros estamos cumpliendo con unos requisitos previamente definidos. Y ya sabemos que no solamente son de calidad, sino que también hay de otros temas, como el medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, como las normas que tienen que ver con la seguridad informática, ese es otro sistema de gestión. Buscan promover oportunidades de mejoramiento y reconocer la capacidad de satisfacer los requisitos especificados. Por supuesto, también evalúan la aptitud de una organización para alcanzar la calidad esperada, verificar la aplicación de las disposiciones contractuales. Hay muchos requisitos de calidad que se anotan como un requisito contractual, es decir, un cliente puede exigirle a su proveedor cumplir con unas normas específicas y por eso tenemos auditorías de calidad que no necesariamente son de ISO 9001, sino que son normas específicas para una actividad definida. Y bueno, tenemos aquí otro objetivo que es certificar la acreditación de una organización. Pero sabemos que la auditoría interna es un requisito previo a pedir una auditoría de certificación. Es decir, yo no le puedo pedir a Icontec que me audite para certificarme si antes no he hecho auditoría interna. Es decir, la auditoría interna es requisito para poder pedir una auditoría externa. Bueno, ese flujograma está en la norma, ya ustedes lo más probable es que la vieron ya. Eh, esa presentación, bueno, eh, decidí anexar el flujograma. Saben que el flujograma es especificar en un diagrama un procedimiento, ¿verdad? Un conjunto de pasos. Pero no se ve en la presentación. Sin embargo, ya saben que ese flujograma es el que está en la norma 19.011. Entonces, vamos a entrar al tema. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que nos habla sobre la estructura. Bueno, al principio les había hablado sobre la estructura que se volvió genérica para los sistemas de gestión. Por eso es que ahora todas ellas incluyen el análisis a los riesgos. Eh, y si tú comparas los capítulos de la norma ISO 9001 con los capítulos de la norma ISO 14001 y los capítulos de la ISO 45001, aunque son enfocadas a temas diferentes, todas tienen la misma estructura, es decir, tienen los mismos nombres de capítulos. La hicieron así para que fuera más fácil integrar los sistemas de gestión. Entonces, también les había mencionado que dentro de esa estructura se incluye el análisis del contexto de la organización, es decir, eh, conocer cómo se afecta a la empresa por lo que ocurre en su ambiente externo. Es decir, la empresa es un sistema abierto y que es afectada por lo que ocurre fuera de ella. Entonces, hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores políticos que afectan a la organización, así como también la organización tiene amenazas y tiene oportunidades, así como también tiene riesgos. Todo eso se incluye, digamos que dentro del tema de la planeación estratégica que ahora se tiene en cuenta para los sistemas integrados de gestión. Esta diapositiva yo se la voy a presentar a ustedes también para que la tengan. ¿De qué son responsables los auditores? Ellos son responsables de seguir el plan y los procedimientos de auditoría. Ellos deben permanecer dentro del alcance de la auditoría. ¿Qué es el alcance?
El alcance define el marco en el que se tiene que ejecutar una auditoría. Es decir, lo que no está en el alcance no lo puedo incluir dentro de la auditoría que voy a realizar. Es decir, si en mi alcance yo dije que solamente voy a auditar los procesos de producción y de compras, yo solamente debo auditar producción y compras. No que a última hora diga, no, también voy a auditar a los de ventas. No se puede. Si yo quiero auditar a otros departamentos o a otros procesos, desde mi planeación, es decir, desde la preparación y planeación de la auditoría, yo debo definir mi alcance, incluyendo todas las áreas que voy a auditar. Entonces, un auditor debe ejecutar sus actividades de acuerdo a lo que ya se estipuló en el alcance. El auditor debe ser eficaz realizando las actividades que tiene definidas, debe recolectar y analizar evidencias. Un auditor no solamente recoge evidencias, sino que también las analiza. Debe, por supuesto, mantener la confidencialidad. Eso es requisito de todo auditor. No puede divulgar eh, los hallazgos que encuentre en una empresa. Por supuesto, un auditor debe reportar las observaciones, las no conformidades y las fortalezas. Es decir, cuando hacemos el informe de auditoría, no solamente nos remitimos a decir qué no conformidades encontramos, sino que también debemos decir si la empresa tiene fortalezas y si también encontramos alguna o tenemos algunas observaciones u oportunidades de mejoramiento. El auditor debe verificar las acciones correctivas, es decir, para cada no conformidad, la empresa debe definir la forma como va a cerrar esas no conformidades. Y asimismo, el auditor debe verificar esas acciones que la empresa defina para hacer las correcciones pertinentes. El auditor debe cooperar y apoyar al auditor líder. El auditor no debe retener y mantener información. Es decir, los auditores tenemos acceso a información confidencial de las empresas, pero ese acceso debe estar limitado solamente a la ejecución de nuestras labores, pero no tenemos derecho a divulgarlas. El auditor debe actuar de manera ética. Para realizar su labor, los auditores por lo general tienen auditor, dentro del equipo de auditores hay un auditor líder. Eso aplica para empresas grandes. Una empresa pequeña solamente tiene un solo auditor, o sea, por lo general, ¿no? O puede tener varias personas formadas en auditoría, depende de el nivel de competencia que tengan sus trabajadores, pero cuando las empresas son grandes, no es un solo auditor, sino que tienen varios. Y dentro de ese equipo de auditores debe haber un auditor líder. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del auditor líder? Obtener toda la información requerida para la planificación, ayudar a seleccionar al equipo, es decir, el auditor líder es el que selecciona o ayuda a la gerencia a escoger los auditores internos que van a participar en el programa de auditorías. Preparar el plan de auditorías, asignar tareas individuales, asegurar que los documentos de trabajo estén preparados, representar el equipo de auditoría, presidir las reuniones de apertura y cierre, asegurar el proceso de la auditoría de acuerdo al plan, asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente, asegurar que los resultados de auditoría sean reportados de una forma clara, concluyente y sin demoras. Como su nombre lo dice, el auditor líder lidera el proceso de auditoría. Una empresa pequeña tiene un solo auditor, una empresa grande tiene un equipo, pero la responsabilidad cae sobre el auditor líder.
Entonces aquí tenemos, para terminar la presentación, ahora tenemos un espacio de preguntas, una comparación entre auditor interno y auditor externo. Yo siento que están escribiendo en el chat, voy a revisar un momento. Bueno, habían varias personas en lista de espera, pero no me había dado cuenta por estar hablando. Bueno, solamente 2 entraron ahora. Bueno, estoy viendo unas preguntas en el chat, pero primero vamos a terminar que estamos en la última diapositiva y luego respondemos preguntas. El auditor interno tiene un poder limitado y depende del respaldo gerencial. O sea, un auditor interno debe, por supuesto, tener el respaldo del gerente de la empresa. Si no tiene este respaldo, se arriesga la eficacia de la actividad. Conoce a la gente, lo cual puede ayudar a la comunicación. El auditor interno también es una guía para el auditor externo. Como les decía, una auditoría externa requiere que mínimo una auditoría interna haya sido realizada previamente. Entonces, cuando un auditor externo pide documentación, él va a ver el informe de auditoría interna. Y ese informe de auditoría interna también le va a servir a él como un insumo para la suya. Entonces, por eso, los auditores internos, digamos que son necesarios para el trabajo de los auditores externos. Los auditores externos tienen un alto grado de poder. Las recomendaciones del auditor externo son de gran importancia para el auditado y deben estar bien fundamentados. Sabemos que los requisitos para un auditor externo son mucho mayores que para ser auditor interno. De hecho, hay una capacitación especial que la brindan los organismos de certificación como ICONTEC, SGS, Buró Veritas, COTERNA, etc. Ahora, otra ventaja de los auditores externos es que tienen un punto de vista externo, es decir, ellos pueden ser un poco más imparciales, aunque todo auditor debe ser imparcial, porque una persona externa a la empresa puede ver cosas que las personas que están en el día a día no la ven. Es decir, ellos pueden ver las cosas desde un ángulo diferente. Ahora bien, las auditorías externas también ayudan a las internas. ¿Por qué? Porque dan una retroalimentación, es decir, es posible que una empresa realizó su auditoría interna y no encontró o no fue efectivo al encontrar las oportunidades de mejora o no hizo bien la redacción de los hallazgos, etcétera. Entonces, el auditor externo también es una retroalimentación, el trabajo de un auditor externo también es una retroalimentación para la auditoría interna. ¿Por qué? Porque las auditorías internas son continuas en la empresa, es decir, no es que yo me certifique y ya no hago más auditorías, sino que dentro de la organización, eh, aplicando el mejoramiento continuo, debe hacer auditorías internas eh, regularmente, dependiendo del tamaño y la complejidad de las organizaciones. Ellos hacen un programa de auditoría que deben llevar a cabo, porque esos requisitos y los auditores externos van a revisar eso en la próxima auditoría externa que hagan. Es decir, yo me certifico hoy, obtengo mi certificación, dependiendo del sistema de gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, pero a los 3 años esa certificación debe ser renovada. Cuando yo pida la certificación, la auditoría de renovación, el auditor externo
puede pedir evidencia de que durante ese tiempo la empresa siguió haciendo sus auditorías internas. Bueno, entonces vamos a ver las preguntas que estaban en el chat. John me hacía una pregunta. Esos requisitos adicionales que debe cumplir las compañías, nosotros como auditores, ¿de dónde podemos sacarlos con precisión dependiendo del tipo de negocio? Bueno, uno de los requisitos de los auditores es que deben conocer los procesos. Para el caso de los auditores internos, como son empleados de la propia organización, por lo general, como ya ellos conocen cómo funciona la empresa, conocen los requisitos. Entonces, si yo trabajo en una empresa logística, lo más seguro es que con el tiempo, con la experiencia, yo voy a conocer cuáles son las leyes que le aplican, los requisitos eh, específicos del sector, etcétera. Si trabaja en una empresa de turismo, hay unas normas de calidad específicas para turismo. Hay normas para las agencias de viaje, hay normas para los hoteles, hay normas para los restaurantes. Entonces, normas de calidad. Entonces, la persona que audita debe conocer el sector. Si es un auditor interno, le queda fácil porque trabaja en la propia empresa y debe tener experiencia. O sea, a los auditores internos eh, se le evalúa por unos requisitos específicos. Y no solamente el conocimiento técnico de auditoría, sino que un auditor interno debe conocer las actividades que va a auditar, sobre todo para calidad, porque en calidad, las normas de calidad son diferentes de un sector económico a otro. Entonces, por eso el auditor interno, al ser trabajador de la empresa, debe conocer lo que le aplica a ese sector, porque la ISO 9001 es una norma de calidad genérica, se adapta a cada empresa. Lo que hacemos nosotros es que revisamos los requisitos legales que le aplican a cada empresa. ¿Por qué? Hay normas de calidad que son legales y hay otras normas de calidad que son sectoriales, que son, digamos que emitidas por los gremios. Y eso se basa en los requisitos del cliente. Es decir, los requisitos del cliente son un insumo para la calidad, pero también las normas legales. Hay sectores que son más regulados que otros. Volvemos al tema de los alimentos porque hay mucha norma legal para los alimentos. ¿Ya? El gobierno emite normas en cuanto a lo que se permite en los análisis microbiológicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos parámetros microbiológicos pueden afectar la salud. Entonces, hay sectores que son más regulados que otros. ¿Por qué? Por la importancia o por las consecuencias que pueden tener. Una empresa de alimentos puede afectar la salud de una persona. Aún así, han habido casos de que un alimento mal preparado puede matar a una persona. Entonces, por eso es que es tan importante. Pero cada sector tiene sus normas. Ahora bien, esa es para el caso de un auditor interno, pero cuando se llama a un auditor externo, por lo general, ICONTEC hace esto. ICONTEC tiene un pool de auditores, pero dependiendo del perfil de cada auditor, de los que él tenga disponible, los asigna a las empresas. Es decir, eh, si es una empresa en que se aplica mucho la ingeniería química, ICONTEC busca dentro de sus auditores uno que sea experto en el tema de procesos químicos, o ingeniero químico, etcétera. Si, si es una empresa agropecuaria y Conte va a buscar dentro de los auditores que tiene disponibles uno que sea o que tenga experiencia y conocimiento o formación en el sector agropecuario. Eso es más, digamos que aplica mucho para calidad. Para seguridad en el trabajo también aplica, pero digamos que para calidad es más importante. En las normas ambientales, eh, aunque pueden haber diferencias de sector a sector porque hay empresas que afectan más el medio ambiente que otras, eh, yo pensaría que un ingeniero ambiental debe estar en capacidad de auditar todo tipo de empresas. A veces
Dependiendo de qué tan complejas sean las operaciones de una empresa, la ICONTEC puede poner a dos auditores, uno que sea fuerte en un tema y otro que sea fuerte en otro tema. Pero siempre se requiere que se conozcan los sectores económicos a los que vamos a auditar. Para un auditor interno le queda fácil porque trabaja con la propia empresa, entonces debe conocer lo que le aplica a la empresa, los procedimientos de la empresa, etcétera. Ahora bien, un auditor interno no debe ser del mismo área que va a auditar. Eh, por lo general las empresas tienen varios auditores internos, al menos que sea muy pequeña. Entonces, digamos que la persona que trabaja en compras audita a producción y la persona que trabaja en producción audita compras y ventas, porque una persona que trabaja en producción no se puede auditar ella misma, así como una persona de compras no se puede auditar ella misma, y por eso es que se busca que haya un equipo de auditores. Lo que hacen algunas empresas, por eso es contratar a alguien externo que no va a ser, o sea, aunque va a ser alguien externo, lo que le van a hacer es una auditoría interna, porque no va a ser una auditoría de certificación. Y con eso la empresa ya se evita tener el problema de que alguien se tenga que auditar él mismo. Cuando la empresa tiene varios auditores, pues eso queda solucionado. Entonces, vamos a ver otra pregunta. Me están preguntando que si esta presentación la voy a compartir. Sí, claro, yo la comparto. También tengo que compartir la grabación, pero bueno, se me había olvidado y los primeros minutos no quedaron grabados, pero yo voy a ver cómo soluciona ese asunto. Pero la presentación también se las comparto. Bueno, aquí hay una pregunta, pero no sé a qué se estaban recibiendo. Flavio había preguntado, ¿y los hallazgos a las fallas o falencias encontradas? Bueno, esos son temas ya de las próximas unidades, pero bueno, al final se hace un informe de auditoría. En ese informe de auditoría se registran los hallazgos encontrados o los hallazgos de la auditoría ejecutada. Y ya como les decía, los hallazgos no solamente son las no conformidades, sino que un hallazgo también puede ser una fortaleza o una oportunidad de mejora, una observación. Bueno, acá me están hablando del INVIMA, por supuesto. Las empresas o las personas que trabajan con INVIMA se dedican a auditar las empresas de alimentos, pero ellas auditan las BPM, Buenas Prácticas de Manufactura. Para el caso de ISO 9001, se requiere que la persona no solamente sepa las BPM, sino que también sepa la norma ISO 9001. Es decir, debe conocer tanto la ISO 9001 como la norma específica que le aplica a la empresa. Sí, yo tengo que compartir la grabación, tengo que hacerlo porque es un requisito. Yo sé que hay problemas con esta plataforma nueva, de hecho, a mí también me está dando problemas. Hay un grupo, aprovecho para decirlo, de pronto hay alguien de ese grupo aquí. Hay un grupo en el que por error se borró una evaluación, ya la cargué nuevamente, pero habían 5 personas que la habían hecho y toca que la hagan nuevamente. Como tengo varios grupos, es el grupo que el código termina en 98. Pero es por eso, porque es que esta plataforma nueva no la conocemos bien y todavía hay algunos problemas con los cursos semillas. Bueno, seguimos. Me están preguntando para el sector salud. Bueno, el sector salud para mí es uno de los más difíciles porque el sector salud tiene muchas normas, pero muchas. Yo creo que ese tiene más normas que de alimentos. Sí, mucho, mucho, mucho más. Entonces, hay unas normas que son específicas para todas las empresas que prestan servicios de salud. Entonces, una persona que va a auditar ISO 9000 debe tener en cuenta las normas específicas que le aplican. Ahora, todas las empresas de salud no hacen lo mismo, entonces depende de qué servicios se presten. Pero para mí, auditar el sector salud es de los más difíciles. Entonces, la persona que audita
una empresa del sector salud debe conocer las normas de salud. De hecho, hay una especialización que es así como, algo así como auditorías, auditoría de calidad en salud. Hay una especialización y no solamente la estudian médicos, también la estudian enfermeras. Y creo que la Universidad de Cartagena tenía una carrera específica como en administración de servicios de salud, que también, digamos, conocen bastante el sector, pero también deben conocer la ISO 9001. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Omar me pregunta que si este curso le sirve para hacer auditoría. Claro que sí, pero es importante que conozcan la norma ISO 9001, porque es que hay personas que hacen el curso de auditoría sin conocer la norma ISO 9001. Entonces, yo les recomiendo que aparte de este curso, hagan también el de fundamentos de calidad, que